¿Cómo andan amigos, amigas? Qué placer saludarlos y saludarlas y volver a compartir un nuevo video para todos y todas ustedes aquí en mi canal de YouTube. Ezequiel García que les habla, los saluda e invita como siempre. Para los que todavía no se suscribieron a mi canal de YouTube, que lo hagan simplemente activando la campana, se suscriben a mi canal de YouTube, reciben las notificaciones de todos los videos que vaya publicando, pueden reaccionar, comentar, opinar, dejar su like, todo lo que quieran. Están más que invitados e invitadas. Ezequiel García que les habla, segunda editorial del año. Pasada la segunda fecha del campeonato argentino del torneo de la Liga Profesional Argentina de Fútbol 2023, que ayer lunes culminó la segunda fecha con dos encuentros, con Defensa y Justicia por un lado ganándole a Gimnasia de la Plata en el Bosque por 2-0 y por el otro Huracán en Parque Patricios en el Estadio Tomás Adolfo Ducó ganándole por 3-2 a Banfield. Un estadio con luces renovadas además, teniendo en cuenta que el Globo va a participar de la Conmebol Libertadores en este año y una de las exigencias justamente de la Conmebol es para los equipos que participan tanto de la Libertadores como de la Sudamericana que sus estadios, sus respectivos estadios contengan de buenas y renovadas luces. Bueno, lo veíamos ayer en la victoria de Globo por 3-2 ante el Taladro, victoria que además lo catapulta como uno de los líderes junto a Lanús y junto a Godoy Cruz en este campeonato. Los tres equipos en dos fechas, dos partidos ganados, con 6 unidades, con 6 puntos, tanto el Globo como también el Granate y también el equipo mendocino, el Tomba. 6 unidades, buen arranque para estos tres equipos. Una fecha además, una jornada que nos deja la particularidad de que ninguno de los 5 equipos grandes, de los denominados 5 equipos grandes, ha alcanzado la victoria en esta segunda fecha. 4 perdieron y 1 empató. El que empató fue Boca, un empate además con un sabor amarguísimo, muy amargo, contra Central Córdoba. Sin goles en la Bombonera, un rival que se le presentaba como accesible teniendo en cuenta que perdió ante River, incluso la sacó barata perdiendo por 2-0 en la primera fecha y ahora rescató un empate que para el equipo santiagueño obviamente es una victoria. Llevarse un punto desde la Bombonera para Santiago del Estero es muchísimo para Central Córdoba teniendo en cuenta las incorporaciones que ha hecho, cómo se ha desmantelado el equipo, los jugadores que ha traído para este mercado de pases, 19 en total, nuevo técnico, un ciclo que recién arranca. Es una victoria casi con 3 puntos para Central Córdoba, pero del otro lado para Boca, ¿qué se puede rescatar de este empate? La actuación del Chiquito Romero, atajando ese penal, pero después nada más, atajándole el penal a Castelli, que había entrado muy bien, un fenómeno, pero después ejecutó ese penal que el Chiquito Romero logró atajarlo, el Chiquito en modo Brasil 2014, en modo semifinal contra Holanda, atajando ese penal y salvándolo a Boca, ¿no? Porque hubiese sido, la verdad, peor de lo que ya es este empate contra Central Córdoba. No quiero encender las alarmas, porque recién arranca, es la segunda fecha, pero este ciclo de Ibarra se sostuvo desde la temporada pasada, con victorias por la mínima, con el torneo obtenido en el campeonato pasado en el 2022. Y por eso obviamente crece la exigencia. Porque hasta ahora nos estamos preguntando a qué juega Boca, cuál es el estilo de este equipo. Y la verdad que no hay certezas para encontrar la respuesta a estas preguntas, a estos interrogantes. Porque no sabemos a lo que juega Boca. Lo hemos dicho en esa editorial pasada. Lo ha salvado el hecho de ganar partidos por la mínima, de incluso consagrarse en el torneo como lo decía recién, pero sigue sin convencer Boca, es la realidad. Sigue sin convencer, no sabemos a lo que juega, no sabemos su estilo. Flojas presentaciones. Recordemos que en la primera fecha, si bien ganó por la mínima ante Atlético Tucumán, y también dejó algo que criticar, algo que mirar con cierto reojo. Porque la verdad que, como bien lo decía recién, ya crece la exigencia para este equipo. No solamente porque el ciclo de Ibarra ya tiene sus meses, su tiempo, sino también porque dejar escapar puntos ante estos rivales, o al menos ante Central Córdoba, no lo hizo ante Atlético Tucumán porque ganó, pero contra Central Córdoba dejó escapar 2 puntos importantes. Digo esto porque dejar escapar puntos es casi un pecado en este arranque del torneo. Y más cuando se te presentan estos rivales que no son de los más poderosos, de los más temibles. Y además porque Boca participa de la Conmebol Libertadores.
Participa de la Conmebol Libertadores, también de la Copa Argentina y tantas otras competiciones más que van a comenzar ya en un par de semanas. Y va a crecer la exigencia y va a crecer también la competitividad para este equipo, así como también otros conjuntos que han dejado escapar puntos importantísimos en estas dos fechas. Y que la verdad que es casi un pecado dejar escapar puntos cuando inicia este torneo y más cuando todavía no están compitiendo en la Libertadores o Americana, barra Copa Argentina, lo que quieran. Por eso, no quiero encender las alarmas como lo decía en la editorial pasada, pero a la vez, para un equipo grande como Boca, ahí se le puede exigir un poco más, sobre todo cuando hay un ciclo que ya arrancó la temporada pasada, que ha incorporado, la verdad, buenos jugadores. El caso de Bruno Valdés, el paraguayo que para mí está ganando su puesto ahí como zaguero central. Chiquito Romero que está luciéndose en el arco, atajó un penal clave en el partido contra el equipo santiagueño. Después se destacaron Oscar Romero, algunas jugadas del paraguayo también, que es de lo mejor que tiene Boca en la actualidad. Me llama mucho la atención la reacción tardía de Ibarra también. Vamos, Ibarra, despertémonos, Ibarra. Los cambios demasiado tardes. Me llama poderosamente la atención, vuelvo a repetirlo, el hecho de que Changuito Ceballos no sea titular en el equipo. ¿Qué más tiene que demostrar el Changuito, Ibarra? X Fernández, otra de las preguntas que me surge. ¿Por qué no es titular también en el equipo? Un mediocampo sin movilidad, muy flojo, con poca velocidad, cuando justamente el fútbol en la actualidad nos ha demostrado que el mediocampo es clave para todos los equipos. Un mediocampo sin funcionamiento, sin movilidad. Y ya es una debilidad y que tiene Boca. Y que tiene que resolverla inmediatamente el equipo Ceneice, que empató sin goles contra Central Córdoba. Reacción tardía en los cambios de Ibarra, muy tarde para mí. Ha demorado muchísimo Ibarra en hacer los cambios. La verdad me llama mucho la atención porque no es la primera vez además que vemos que Ibarra hace los cambios de una manera muy pero muy tarde, cuando ya el equipo te lo pide hace tiempo ya. Bueno, se vio en la Bombonera el día domingo en el partido contra Central Córdoba. 4 puntos para el Ceneice, una victoria, un empate, muy amargo contra Central Córdoba. Pero fue uno de los equipos grandes que no perdió, que rescató por lo menos una unidad, un punto. Pasando del otro lado de la vereda, River contra Belgrano, cayendo 1-2 ante el Pirata Cordobés, que se ha transformado en los últimos 10-15 años en una pesadilla, en un dolor de cabeza para River. Recordarán justamente porque este equipo cordobés lo hizo descender a River en el año 2011. Bueno, ahora ganándole en esta segunda fecha al equipo millonario en el Mario Alberto Kempes por 2-1, con una actuación descollante de Pablo Begetti, un goleador tremendo que tiene el equipo cordobés, que se demostró muy ordenado en el partido contra River Plate. Bueno, lo mismo que demostró a lo largo de la Primera Nacional lo viene confirmando en su ascenso a la máxima categoría, porque ya contra Racing había mostrado cosas positivas en la primera fecha, en lo que fue ese empate sin goles en el cilindro de Avellaneda. Bueno, ahora lo confirma y además, una gran victoria sobre River, una victoria que además es responsabilidad neta de los defensores. Algo que veíamos en el último tiempo del ciclo de Marcelo Gallardo, los errores groseros defensivos que tenía el equipo del muñeco, bueno, se vuelven a demostrar en este ciclo que recién empieza de Micheli. Llama mucho la atención porque lo que veíamos en la cancha en el Mario Alberto Kempes, en la actuación de River, no se condice con lo que declaraba Martín de Michelis, que lo que confirmaba él en las conferencias de prensa pasadas es que buscaba que su equipo sea de los mejores defensivamente hablando. Bueno, el sábado no se vio para nada eso. Error de Enzo Díaz, del ex hombre de Talleres, que además lo pone como zaguero central. Esa no es la posición de Enzo Díaz, de Michelis. La verdad que no. Quizás en los entrenamientos ve algo interesante en él en ese puesto, pero Enzo Díaz sabemos que es lateral izquierdo. Siempre se ha distinguido por ocupar la banda izquierda, por ser lateral en esa posición. Lo veíamos en Talleres, por ejemplo, justamente.
lo puso de zaguero central incomodísimo en esos días. Y además, bueno, desafortunadamente en una salida se resbala y después conllevan el primer gol de Belgrano de Córdoba. Después Herrera, el ex hombre de San Lorenzo, que tiene estos errores también insólitos, mucha demora, mucha indecisión, mucha inseguridad. Y bueno, otra pérdida ahí en zona caliente, Belgrano lo aprovecha y segundo gol de Belgrano. Errores defensivos que justamente desembocan en esta derrota contra Belgrano de Córdoba, que de todas formas lo ganó muy bien porque fue un equipo que no le dejó ningún espacio arriba, un equipo muy ordenado. El arquero también fue una de las figuras del encuentro, atajando pelotas decisivas, pelotas claves. El arquero del equipo cordobés, que también ha sido una de las figuras. Estamos hablando de Lozada, sin lugar a dudas, junto a Begetti, que además anotó los 2 goles. Un equipo más que respetable, el de Guillermo Farré, que está demostrando por qué ascendió a la máxima categoría del fútbol argentino. Un River que perdió, descontó en los últimos minutos, pero no le sirvió de nada. Errores defensivos groseros, preocupa mucho eso, porque si bien en la ofensiva promete mucho este equipo de Michelis, hablando defensivamente, la verdad, deja licencias que son insólitas, que son, la verdad, para corregirlas lo más pronto posible para este ciclo que recién empieza de Martín, de Michelis y de Micho, que cayó en la segunda fecha contra Belgrano por 2-1. Veremos cómo le irá en la próxima fecha a este River, que comenzó con el pie derecho, pero que ahora, desafortunadamente para el equipo millonario, termina cayendo ante el Pirata Cordobés. De muy buena actuación, repito, el equipo de Farré en el día sábado ante River, que sigue sosteniendo como figura a Nacho Fernández. Nacho regresó para quedarse como titular, sin lugar a dudas. Destacamos al 10 de Boca, Oscar Romero, así como lo hicimos en la editorial pasada. Bueno, destacamos ahora al 10 de River, al 10 millonario. Ahora pasamos con San Lorenzo. San Lorenzo que perdió después de varias fechas, no había conocido el sabor amargo de la derrota. Bueno, lo vuelve a conocer ante Lanús, en un estadio además que se le presenta siempre como difícil, como adverso a San Lorenzo. Volvió a caer en la Fortaleza Granate por 2-1. Incluso estuvo cerca del empate en los últimos minutos. Además, teniendo en cuenta que Lanús terminó con 2 hombres menos, con 2 hombres expulsados, con Leandro Díaz en el arco, con quien había convertido el primer gol del Granate de penal. Ahora en el arco de Lanús, si algo no esperábamos ver, es justamente al Loco Díaz cubriendo el arco de Lanús. Y bueno, dentro de todo hizo lo que pudo y lo hizo bien. Y el equipo ganó 2-1. Recordemos que fue expulsado Lautaro Morales, el arquero, y también Boggio, el uruguayo. Pero así todo ganó a San Lorenzo 2-1. Merecida y justificada victoria de Granate, porque San Lorenzo, la verdad, casi que no dominó el partido. No sé si lo que fue la disputa con Gattoni, hablando del defensor ya ex capitán, podríamos decir, si es que continúa con San Lorenzo. No sé si ese altercado con Gattoni lo aniquiló a San Lorenzo para esta fecha, ¿no? Hablando para esta segunda fecha, pero fue casi muy apático lo del Ciclón, más allá del descuento de Blandi en los últimos minutos. Ya está confirmado de todas formas que se termina la novela con Gattoni, que Gattoni a mitad de año se va al Sevilla. Ya está confirmado, ya hay acuerdo con el equipo español y bueno, el jugador queda muy mal parado con la gente de San Lorenzo sobre todo. Va a quedarse hasta junio. No sé si le dará lugar el gallego Insúa, porque sabemos que también está muy molesto, así como también el manager de San Lorenzo, Caruso. Veremos cómo terminará la novela, pero lo cierto es que ya está confirmado que Gattoni va a irse al Sevilla a mitad de este 2023. No firmó la renovación con San Lorenzo. Hubo acuerdo con el club español y el defensor de 23 años va a ser cedido entonces al equipo sevillano, Así que se va a terminar la novela. Bueno, y San Lorenzo además con esta derrota ante Lanús por 2-1 queda un poco mal parado en este arranque del torneo. Insisto, victoria muy justificada de Granate, que es uno de los punteros junto a Huracán y junto a Godoy Cruz. Pasamos ahora a Racing. Me llama mucho la atención lo mucho que ha cambiado en nombres hablando Gago para esta segunda fecha en el duelo contra el bicho de la Paternal. Muchos cambios, lo sacó a Nardelli, que fue
uno de los mejorcitos en la primera fecha ante Belgrano. Hizo muchísimos cambios, no encuentra la posición en el lateral derecho. Cáceres fue muy pero muy flojo su actuación en la Paternal, además fue expulsado. Errores defensivos, la verdad, insólitos también que tuvo Racing en este encuentro contra Argentinos, que por algo demostró lo que, o sea, mejor dicho, ratifica lo que demostró el año pasado en el ciclo de Milito, la verdad, llegando a las primeras posiciones del torneo 2022, siendo un rival también muy serio, muy respetable, el equipo de Gabriel Milito. Y bueno, otra victoria que se justifica. Gago hablaba de los 10 jugadores menos, que lo complicó después del partido en la conferencia de prensa, pero no, en realidad Racing no encontró respuestas. Racing nunca le encontró la vuelta al partido y bueno, se terminó llevando esta derrota desde la Paternal hasta Avellaneda. Victoria muy amarga, derrota muy amarga, quiero decir, para el equipo de Gago, que hizo muchísimos cambios y que la verdad no hacía falta hacerlos, Gago. Si en la primera fecha Racing hasta mereció ganar ante Belgrano, recordemos las 9 posiciones adelantadas que tuvo. Y además yo me pregunto, ¿se ve la necesidad de un delantero con gol en este equipo? Porque la verdad que el hecho de que Copetti se vaya ya está demostrando algunas deficiencias en las definiciones en este conjunto de Avellaneda, porque Maxi Romero no está fino a la hora de definir. Veremos qué será también del futuro de este equipo, que tan solo un punto sumó en este torneo por el empate contra Belgrano y por esta derrota contra Argentinos. Es un equipo que, como lo decía yo en la editorial pasada, le exigimos muchísimo más. Es uno de los equipos obligados a ganar este torneo y además porque compite también en la Libertadores. Es uno de los equipos que compite en la Libertadores y dejar escapar puntos también es, la verdad, un pecado casi para este conjunto de Fernando Gago. Pasamos ahora a la otra vereda de Avellaneda para terminar con los equipos grandes, con Independiente, que cayó 2-1 contra Platense. Un Independiente que, si nos ponemos a observar y analizar puntillosamente a la plantilla, a la mayoría de los jugadores casi que no conocemos. Sin faltarle de respeto obviamente a los jugadores, pero vemos los nombres. Por ejemplo, Vallejo, surgido de Independiente, Elizalde, Ayrton Costa, Barreto, otro de los surgidos de Independiente, pero que es de lo mejor que tiene hoy en día el Rojo de Avellaneda en la defensa, sobre todo hablando. No tiene mucho. Y Cauterucho, uno de los más experimentados junto a Rodrigo Rey, que es un arquerazo Rodrigo Rey, y que lo está demostrando en el arco de Independiente también. Pero después no tiene mucho más Independiente, mucho no se le puede exigir y esto lo tiene que entender el hincha de rojo. Y que obviamente los equipos rivales ya no lo respetan. Platense, yendo a Avellaneda en el Libertadores de América, Ricardo Enrique Bocchini le hizo un partidazo a Independiente y le ganó también justificadamente, merecidamente al conjunto de Leandro Stilitano, 2-1. Este conjunto de Palermo, ¿qué decir de Palermo, no? Porque ya lo veíamos con Aldo Civi, cómo ha encontrado la vuelta para el equipo de Mar del Plata en el año pasado, cómo lo ha puesto, lo ha, mejor dicho, sacado de lo que es la zona de descenso. Y ahora con Platense está mostrando cosas interesantes en su ciclo con el Calamar. Y la verdad que es notorio, es para destacarlo de Martín Palermo. Cuando llega a un equipo de este calibre, por ejemplo Platense, así como también anteriormente con Aldo Civi, como la verdad va tomando la confianza en sus equipos, les demuestra otra identidad, otro nivel de juego, quizás no sea el más llamativo, pero bueno, rescata resultados positivos, sobre todo para estos conjuntos que necesitan ganar, porque están ahí mirando de reojo lo que es la tabla que nadie quiere ver, la tabla de promedios. Un Independiente que de todas formas terminó siendo aplaudido después de lo que fue esta derrota, sin silbidos, y lógica la respuesta de los hinchas. Tienen que entender el presente de este Independiente con poco recambio, casi en la misma sintonía con San Lorenzo. Quizás San Lorenzo tenga un poco más, Independiente no tanto, porque la mayoría son surgidos de las divisiones inferiores del Rojo. Después otros nombres con más experiencia, Juanito Casares, que la verdad es uno de los jugadores más intermitentes. Un día te amanece bien, otro día te amanece mal y no le sale nada al ecuatoriano. Así que no es de fiar, no es de confiar el Juanito Casares tampoco.
Pero bueno, esto es lo que tiene hoy en día el rojo con esta nueva gestión política de Fabián Doman, que de a poco va levantando, se ve otro ambiente, yo lo decía en la editorial pasada, pero que ahora tiene que rescatar resultados positivos, tratando, ¿no?, con lo que tiene, con lo mejor que tiene, que no es mucho, Independiente, no le sobra para nada a este conjunto de Avellaneda. Y bueno, este ha sido el resumen de lo que fue la segunda fecha para los 5 equipos grandes. Un campeonato que, repito, tiene como punteros a Huracán, a Lanús y a Godoy Cruz con 6 unidades. El partido de la fecha, sin lugar a dudas, fue el de Sarmiento y Barraca Central, donde Barraca Central gana 5-3 a Sarmiento. Tigre y Rosario Central empatando en otro gran duelo por 2-2. Dos rivales muy serios también, dos equipos muy serios quiero decir. Newell's ganándole por la mínima a Vélez 1-0 el día viernes. Arsenal y Estudiantes empatando 1-1. Atlético Tucumán cayendo ante Talleres por 2-0 con el regreso de Nahuel Bustos, que la verdad ha sido un regreso tremendo hasta ahora del número 10 de Talleres, que ya había demostrado ser uno de los mejores del fútbol argentino en su estadía por Talleres en su primer ciclo con la T, y ahora en su regreso está volviendo con todo y además con goles. Godoy Cruz le ganó por 1-0 a Colón, como lo decíamos ayer, Defensa y Justicia 2-0 sobre Gimnasia de la Plata y Huracán 3-2 sobre Banfield, lo que ha sido la segunda fecha, una fecha además manchada por errores groseros también de los arbitrajes, con penales que se han cobrado en esta segunda fecha, con actuaciones del VAR que también no han corregido los errores arbitrales en terreno de juego, y que hay que resolverlo, porque es el torneo de los campeones del mundo, porque es un torneo que va a ser más observado que nunca, como lo decía en el video pasado. Así que Chiquitapia, árbitros del fútbol argentino, los encargados del VAR, vamos mejorando, por favor, porque ahora más que nunca somos más mirados en el fútbol argentino por todo el mundo, porque somos campeones justamente del mundo y porque ahora nuestro fútbol va a ser más analizado que de costumbre, de lo que ya era. Ezequiel García quien les habla, así pasó la segunda editorial del año. Vuelvo a repetir y a pedir por favor a que se suscriban a mi canal para que reciban las notificaciones de todos los videos que vaya publicando. Dejen su like, sus comentarios en este video, así como también en los otros que fui publicando. Todo eso y mucho más. Ezequiel García quien les habla. Nos despedimos. Será hasta la próxima editorial. Chao.